Hola, buenas tardes. Nos acercamos a Dios a través de su palabra para compartir nuestra oración. Leemos un pasaje que está en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa. Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres. Y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Después de las reflexiones de Jesús en torno a la vida comunitaria que escuchábamos en estos días, ahora se refiere a los vínculos en general, y yo lo diría particularmente a los vínculos dentro de la familia, refiriéndose a distintas etapas de la vida, a distintos roles, a distintas situaciones que pueden presentarse. Si uno quisiera tener más claro todo esto, es cuestión de detenerse a leer todo este capítulo 19 de San Mateo. Y lo primero que surge es el divorcio, o en todo caso la realidad de la unión matrimonial, si uno la lee de manera positiva. Y Jesús no se detiene en las reflexiones típicas de los fariseos que tienen que ver con conclusiones a las que se ha ido llegando con el transcurso del tiempo, pues, todas posteriores. Jesús va a los orígenes, les habla de lo que Dios quiso en el principio. Y entonces para esto acude a la revelación en las primeras páginas de la Biblia, en el libro del Génesis. Es decir, que hay una raíz de la vida en el matrimonio, de la vida en el amor, en definitiva, una raíz en la voluntad de Dios que quiere que esta unión sea precisamente una unión de amor. El hombre deja a su padre y a su madre, esto es, toma la decisión de construir una familia. Y de paso, Jesús pone en igualdad de condiciones al varón y a la mujer, porque tendríamos que leer, para ser más exactos, que el varón no separe lo que Dios ha unido, dada la cultura en la cual el hombre podía dejar a su mujer, pero la mujer no podía dejar al marido. Esto provoca la reacción de los discípulos con este comentario que hacen, entonces no conviene casarse. Ya ahí hay algo que es un poquito ajeno al Evangelio, que es buscar la propia conveniencia. Acá se trata de un compromiso que muchas veces exige que uno ponga mucho de sí y lo hace por amor, en definitiva. Y entonces Jesús hace referencia a esta realidad y de paso a la opción por el celibato como signo o anticipo del reino. Jesús puede entrar en ese tema a raíz de este comentario un poco errado de los discípulos, no conviene casarse. Y entonces habla de una cuestión que no se alcanza solamente con el razonamiento humano. Algo semejante a lo que escuchábamos hace poco. Nadie viene a mí si no lo atrae el Padre. Jesús dice ahora, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes esto les ha sido dado. Y termina con esta expresión que hemos escuchado varias veces, el que pueda entender, que entienda. Otras veces dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. En definitiva, se trata de una apertura a cosas que la reflexión humana no puede revelar, sino
que tienen que ser reveladas por el Padre y reveladas en el corazón. Una invitación a reconocer que, por un lado, que el Evangelio puede provocar, debe provocar incluso cambios culturales. Los discípulos tienen que entender que el varón y la mujer están en la misma condición en lo que hace a esta experiencia del matrimonio. Y esto es lo que a ellos les cuesta entender. Hay una conversión en cuanto a los valores recibidos que el Evangelio siempre puede proponer, también hoy a nosotros, cosas que hemos considerado válidas o aceptadas en general por la sociedad, por la cultura, por la formación que hemos recibido. Puede ser que el Evangelio así también nos cuestione alguna cosa. Algo para pedirle a Dios, porque la fragilidad humana nos aleja de los grandes proyectos, nos aleja de la perspectiva de un compromiso matrimonial, como de la perspectiva de una fidelidad en una consagración que significa rechazar o renunciar, mejor dicho, a algo que es tan bueno como es la experiencia de la vida matrimonial, una experiencia de amor, esto digo, en las personas consagradas a convertirse en un signo del reino, algo que tenemos que pedir para que Dios vaya haciendo a nuestro corazón más dócil a sus enseñanzas y también más capaz de comprender cosas que vienen dadas por la revelación, que vienen mostradas por Dios, en este caso a través de Jesús. Pidamos esta gracia de que el Evangelio nos cuestione una y otra vez, incluso nuestras decisiones ya tomadas o ya asimiladas que nos vienen de nuestra formación, que el Evangelio pueda también así invitarnos a alguna conversión y a valorar con la mirada puesta en estas reflexiones que Jesús nos regala, a valorar las distintas experiencias de amor, porque siempre se trata de vivir en el amor, tanto en una vocación como en la otra, en valorar este regalo que Dios hace a la humanidad de poder de algún modo experimentar su amor, porque todo amor humano tiene sus raíces puestas en el amor de Dios revelado en Jesús. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.